Vamos a saludar con el doctor Wilman Jaramillo, a quien agradecemos además que de una manera absolutamente, amigos oyentes, le contamos responsable, ha ofrecido hacer un análisis de la sentencia, análisis desde lo jurídico de la sentencia emitida por el Tribunal Contencioso Electoral. Por lo tanto, al saludarle, doctor Wilman Jaramillo, pues vamos a solicitarle a usted que tenga la bondad de, la primera pregunta siempre será un poco abierta, ¿no? Cómo analizar la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral que solicita archivar la demanda realizada por algunos actores sociales de la provincia de Pastaza en contra del prefecto provincial por haber utilizado recursos públicos en campaña electoral. Le saludamos desde Nina Radio. Buenos días al doctor Wilman Jaramillo. Buenos días, Salomón. Buenos días, Salvador. Buenos días a la ciudadanía que escucha esta prestigiosa emisora. Bueno, he realizado un análisis sobre la sentencia expedida por el Tribunal Contencioso Administrativo. En primer lugar, hay que hacerlo desde el punto de vista formal y luego material, es decir, de su contenido y de su argumentación y motivación de la sentencia. Por principio, la sentencia adolece de nulidad. Digo de nulidad porque por las violaciones de procedimiento, y lo voy a fundamentar. Antes de ello, es necesario remitirnos a los hechos fácticos. La denuncia se centra en que el día 28 de noviembre, así lo manifiestan los legitimados activos, se realizó un acto político a favor del candidato a asambleísta, el señor Elías Cachero. Este acto se desarrolló en la parroquia San José con las brigadas de patronato provincial, con la presencia del señor prefecto, candidato a asambleísta, señor Elías Cachero, empleando medios y recursos públicos, así lo señala la denuncia. Por tanto, en la audiencia pública, los legitimados activos debían haber demostrado lo que manifestaron en su denuncia. Empecemos por el procedimiento. El artículo 249 establece: la audiencia se realizará con presencia de las partes y sus abogados patrocinadores. ¿Quiénes son en este procedimiento las partes? Los legitimados activos, que fueron los tres o que son los tres denunciantes, y los legitimados pasivos, que son los denunciados, esto es el señor prefecto y la señora presidenta del patronato, que debían, para desarrollarse la audiencia, debían haber estado presentes las partes como establece la norma señalada. Sin embargo, no comparecen los legitimados pasivos y se desarrolla la audiencia. Pero ¿cuál es el efecto jurídico de la no comparecencia de los legitimados pasivos? Si no comparece el legitimado activo, los denunciantes se declara en abandono la denuncia. Ese es el efecto jurídico. Pero si no comparecen los denunciados, los legitimados pasivos, el juez debía haber declarado a los legitimados pasivos en rebeldía. ¿Esto qué quiere decir? Que si los abogados estuvieron presentes en la audiencia, no podían practicar la prueba. Se desarrollaba la audiencia, sí, pero únicamente con las exposiciones de los denunciantes o de los abogados de los denunciantes. No se podía practicar la prueba por parte de los accionados porque no estuvieron presentes ahí y el juez debía haber declarado en rebeldía. Pero ¿qué es lo que pasa? En la foja 80 de la sentencia, y aquí hay que decirlo también porque es parte del análisis, que los legitimados activos incurrieron en un gravísimo error.
Primero, porque citaron normas del Código Orgánico General de Procesos que no cabe en este procedimiento contencioso electoral. Porque la misma norma del Código de la Democracia, artículo 384, permite como normas supletorias las normas contencioso administrativo generales, no el COGEP. Entonces, por lo tanto, tal alegación era un error. Sin embargo, esto hace referencia al juez. Dicen, no cabe aquí las normas del COGEP, pero no hace ninguna referencia, no hace ningún análisis jurídico respecto a lo que acabo de manifestar sobre que debía haber declarado en rebeldía a los legitimados pasivos. Por lo tanto, por violación de procedimiento, la sentencia es nula. ¿Cómo explicar esa nulidad justamente, doctor? Por las normas que le acabo de manifestar. Es decir, se violó el procedimiento. Al violar el procedimiento, la sentencia es nula. Ya. Pero la violación del procedimiento fue por parte del juez. Por parte del juez. Ajá. Y por falta de alegación jurídica por parte de los accionantes. Ellos no debían haber permitido que que actúen en primer lugar la defensa técnica de la parte que no estuvo presente, porque no podían actuar. Sin embargo, se desarrolló la audiencia y se permitió que aleguen sus fundamentos los abogados de quienes no estuvieron presentes. Entonces, ¿cómo habría quedado, doctor Jaramillo? ¿Cómo habría quedado la cosa si por una parte se permite que sin los actantes, sin la presencia del prefecto, de la señora presidenta del patronato, se haga y por la otra también que los demandantes, digámoslo, no accionaron de una forma concreta, correcta, y entonces aquello no queda un poco en el limbo la cosa, así como decir ni lo uno ni lo otro? El juez es un juez de garantías y hay omisiones que puede suplir el juez por un principio que se denomina un principio constitucional iuris novi curia. Es decir, el juez conoce el derecho, pero no es esta omisión o este error por parte de los accionantes, no es, digamos, el motivo como para que el procedimiento sea declarado nulo, porque se violó el procedimiento. En todos los sistemas, ahora en todas las materias, las audiencias tenemos un procedimiento adversarial. ¿Qué quiere decir ello? De que en la audiencia se practica la prueba. Es decir, si practicó la prueba los legitimados activos que estuvieron presentes y no practicó la prueba, los legitimados activos, quiere decir que no había prueba, no había contradicción y por lo tanto el juez debía haberse ceñido única y exclusivamente a lo que alegó los legitimados pasivos. A ver, usted está hablando en términos bastante técnicos. Yo le voy a preguntar en términos un poco más sencillos del común denominador de los seres humanos, ¿no es cierto? De los que no sabemos de derecho. Pues vea, el asunto es que la prueba, el hecho de la concentración aquella en San José, en donde el prefecto habla durante 12 minutos para hacer propaganda de Elías Hachero de una manera abierta y eso es lo que se aborda, ¿no? Eso se dio. O sea, ¿cree usted desde el análisis que ha hecho de la sentencia, o sea, de las pruebas que se han practicado hasta aquí, que efectivamente el señor prefecto provincial estuvo haciendo propaganda? Sí, sí, le escuché, pero no sé si me escuchan. No, sí le escuché. Todavía, doctor. Ya, a ver. Sí le escuché, Salomón. Ya, entonces, adelante, por favor. Sí, primeramente, como decía, voy a hacer el análisis en dos partes. La una, por asuntos de procedimiento, es nula la sentencia porque se violó el procedimiento.
Ahora vamos a lo que usted me pregunta. El acto realizado el 28 de noviembre, creo que es un acto político. Y eso es lo que debía haber analizado el juez. Pero en ninguna, bueno, primeramente vamos con las contradicciones de la sentencia. Y no sé si usted tenga a la mano la sentencia. La sentencia es una sentencia sumamente larga, 88 páginas. Sí. Pero 56 de ellas, el juez lo que se permite es transcribir normas, transcribir el contenido de la demanda, transcribir los oficios y documentos allegados al expediente. En eso llegan las 56 hojas. Luego de transcritas las 56 hojas, dice, luego de un pormenorizado análisis, ¿en qué momento hizo el análisis de ello? En ningún momento. Pero vamos a ver las contradicciones. Imagínese a lo que llega el juez en el primer punto. Análisis jurídico. Se ha establecido con certeza que el señor Guevara es el prefecto de la provincia. Y se ha establecido con certeza que la señora Narcisa del Socorro es la presidenta del patronato. O sea, estaba descubriendo el agua tibia. O sea, ya podemos darnos cuenta qué calidad de sentencia. Claro. Sencillamente estaba descubriendo el agua tibia, doctor. Y reconoce el juez, en el punto 3, se evidencia documental, la evidencia documental demuestra la existencia de 2 eventos realizados el mismo día en un espacio cubierto, comunidad de Ceslao Marín, perteneciente a la parroquia San José del cantón Santa Clara, provincia de Pastaza. Eso es lo que le correspondía al juez analizar, si ese evento era un evento político, si ese evento se utilizaron bienes de la prefectura. ¿Qué es lo que dijo el prefecto en su discurso? Si fue político, eso no lo hace. Y en ninguna parte de la sentencia, que es absolutamente absurdo, en ninguna parte de la sentencia dice lo que manifestó el señor prefecto y lo que llama a votar a favor, dice, de nuestros candidatos de la lista 61-6, de la forma como deben votar. Eso es eminentemente político y que no lo dice en ninguna parte de la sentencia. Siguen las contradicciones. ¿A qué llega el juez? Llega a una conclusión. El juez dice, es un hecho demostrado que para la realización de la caravana de difusión de derechos y responsabilidades del proyecto PANITA se concedieron salvoconductos para 7 vehículos del parque automotor del Patronato Provincial de Servicio Social de Pastaza, de cuyos recorridos incluso consta de actos las respectivas hojas de ruta y control. Está reconociendo que se utilizó medios, pero creo, o me da la impresión, que trata de justificar que como contaron con salvoconducto, ya fue legal el empleo de esos medios. Ya le voy cachando. Ya. Más abajo dice, a pedido de los denunciantes se solicitó información al GAL provincial en relación a los servidores de dicha entidad. Y al final dice, ninguna corresponde, dice que se emplearon o que 70 personas descritas en ellas realizaron actividades diferentes a la parroquia y ninguna corresponde a la parroquia San José. Pero más adelante su resolución ya conoce, página 66. En términos generales, la defensa de los denunciados hizo énfasis en que los dos, prefecto y presidenta del patronato, son adherentes permanentes y fundadores de la referida organización, Movimiento Unidos por Pastaza, y que en esa condición asistieron a un evento de democracia interna para la renovación de la directiva parroquial de la lista 61.
Ujú. O sea, doctor, yo quisiera consultarle un tema. Si se hace referencia en la sentencia que está, ¿no? Bueno, ahí se mezclan dos eventos. Y esa es un poco la, no sé, yo le voy a tratar con los términos que la ciudadanía puede hablarle, ¿no? La leguleyada del señor prefecto para pretender separar dos actos, es decir, la elección de la directiva de su tienda política y el evento del patronato provincial. Pero eso logran separar los dos eventos porque las horas no coinciden y los testimonios, las evidencias no dan para eso, doctor. No sé cómo verlo, esa parte, si eso se analiza, no se analiza en la sentencia. Bueno, no es leguyada del prefecto separar estos dos actos. Lo que ocurre que el juez debía analizar esto desde el principio de la lógica y razonabilidad, lo que nos lo hace de los principios y estándares de motivación que establece la Corte Constitucional. Para que una sentencia sea motivada, debe contar con el principio de la lógica, razonabilidad y comprensibilidad. Es por ese motivo que esta sentencia no está motivada. No se lo puede engañar al juez y decir, son actos diferentes, cuando el mismo juez reconoce que esos actos los realizó la prefectura, independientemente de que haya sido en una hora diferente. Uh-huh. Yo lo que indicaba eran las contradicciones. Ya, a ver, adelante. Dice en la foja 66, no se utilizó ningún bien público ni participaron servidores de gobierno provincial. No se movilizaron vehículos del parque automotor institucional de la prefectura, ni se entregaron dádivas. Pero más adelante, los mismos legitimados activos reconocen, la defensa afirmó, al ser una actividad institucional, requirió la presencia de 22 servidores del patronato, con tareas específicamente determinadas a ejecutarse en ese evento y que de manera orgánica y legal se requirieron todos los elementos de logística necesaria para el éxito de la actividad programada, incluyendo la movilización y descargo para entrega de las donaciones recibidas en esta entidad para su posterior reparto en las comunidades. Aquí lo dice todo. Aquí lo dice que se movilizó personal, aquí lo dice que se entregaron dádivas, aquí lo dice que se movilizaron bienes del GAD provincial. Claro. Pero más acá, en la foja 68 dice, el juez, los soportes digitales adjuntados a cada una de las denuncias supuestamente corresponden a los mismos hechos producidos el 28 de noviembre del 2020 en la comunidad Ceslao Marín de la parroquia San José, el cantón Santa Clara de la provincia de Pastaza. Y sobre esos respaldos, los denunciantes solicitaron la práctica de una pericia. La pericia, el juez no lo toma en cuenta. O sea, no le da su validez probatoria de una manera absurda, porque Radio Nina, que remitió ese audio-video, no estableció la originalidad de ese audio. Pero tan absurda es que y falta de argumentación jurídica por parte del juez y los hechos que observó en el video. Uh-huh. Así es que si no se establece la originalidad de ese audio-video, simplemente los hechos que ve ahí no corren, no cuentan y no existen. Prácticamente no existe el video. Pero la prueba no solamente se lo hace desde una sola prueba. Hay el principio de unicidad de la prueba. Entonces hay varios elementos e incluso lo que acabo de manifestar, de que se emplearon medios personal el día de los hechos y de que fue un acto político. Entonces el juez debía argumentar, fundamentar, analizar, explicar de que ese día de los hechos fue un acto político, de que se demostró de que se empleó medios públicos y que por lo tanto las denuncias realizadas se encuadran en las faltas establecidas en
en el artículo 278, numeral 3, que dice: los servidores públicos que en ejercicio de sus funciones induzcan al voto a favor de determinada preferencia electoral. En el video se le escucha claramente el señor prefecto que induce a votar por el señor Elías Cachero. Pero eso soslayó el juez. La falta muy grave establecida en el artículo 279, numeral 5, que dice: los servidores públicos que usen o autoricen el uso de bienes o recursos públicos con fines electorales. Es decir, los presupuestos establecidos en esa falta se subsumen a los hechos denunciados ocurridos en la fecha señalada. Pero ningún análisis de lo que acabo de manifestar lo hace el juez. Por lo tanto, esa sentencia, de acuerdo a la Constitución de la República, artículo 76, numeral 7, letra L, carece de eficacia por mandato constitucional. La motivación, dice la Constitución, que los servidores públicos, para que las resoluciones sean motivadas, deben estar encuadradas en las normas establecidas con un análisis coherente, con un análisis lógico, con un análisis razonable. Que son los que establece la Constitución y no lo está. ¿Podríamos decirle que es una sentencia espuria, doctor Wilman Jaramillo? No sé si me escuchó. Sí, sí, bueno, desde el punto de vista jurídico, tanto en el ámbito de procedimiento, por violar el procedimiento, carece de eficacia y de validez la sentencia. En el ámbito de la motivación, por no cumplir los estándares establecidos por la Corte Constitucional, que son los principios de razonabilidad, de la lógica y comprensibilidad, porque no hace ningún análisis de los hechos de la prueba practicada en la audiencia, carece de eficacia la sentencia. Ya, a ver, pero carece de eficacia, pero se está ejecutando la sentencia, pues ese es el asunto y ahí va a quedar la cosa. El señor juez del Tribunal Contencioso Electoral sigue, digámoslo, para utilizar igual términos populares, cantando y bailando, se quedó con su sentencia, no pasa nada. ¿Qué es posible hacer más allá, doctor Wilman Jaramillo? Precisamente para ello son los recursos. Usted Salomón, sabrá que cuando la justicia ordinaria no atiende los argumentos que esgrime la víctima o la parte afectada, se tiene que recurrir hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego de 10, 15 años le dicen sí, se ha tenido la razón. Es por ese motivo que hay los recursos, en este caso el recurso de apelación, para que subsane el superior, en este caso el pleno del Consejo Contencioso Electoral, subsane todas estas falencias que acabo de manifestar. Vea, doctor, yo le he solicitado a usted y le agradezco infinitamente por haberse dedicado a estudiar la sentencia. Se advierte clarísimo que usted ha leído la sentencia y los análisis jurídicos que usted hace, que a momentos inclusive son difíciles de digerir porque son términos técnicos también que utilizan los abogados, ¿no? Pero, por ejemplo, ya tenemos una experiencia con esto, doctor, y le voy a referir. La experiencia que tuvimos con la calificación de la candidatura del prefecto provincial, cuando la LOCEP dice que no pueden volver al sitio en donde fueron destituidos. El prefecto fue destituido 2 veces de la prefectura, pero a despecho de lo que resolvió inclusive la Junta Provincial Electoral y el Consejo Nacional Electoral, el contencioso dijo sí puede porque el pueblo ha de saber si le eligen o no. Si es que le eligen, allá sabrán cómo aplican la ley, pero nosotros, nuestra obligación es permitir la participación democrática. Eso dijeron. Ahora, eso sigue vigente, aquella violación a la ley porque el prefecto está ahí, pese a que el artículo 15 de la LOCEP dice no podrá regresar de por vida al sitio del cual fue destituido. ¿Cómo es la cosa, doctor? ¿Cómo es la cosa? El Tribunal Contencioso Electoral, es calificación que ha hecho este periodista, ¿lavó la ley con esto? Por favor, doctor. Bueno, el derecho es un poco complejo para entenderlo.
una cosa es el candidato que se inscribe para participar en una ley política y que la ley, el Código de la Democracia, establezca las inhabilidades para candidato. El Código de la Democracia no establece lo que acaba de manifestar como inhabilidad, pero tiene sus efectos jurídicos posteriores, que en este caso fue elegido como prefecto provincial. ¿A quién corresponde? Porque hay que también conocer los mecanismos para proceder en un ámbito y en otro. ¿A quién corresponde precisamente ejecutar esa inhabilidad que tiene en este caso el prefecto provincial? Al Consejo Provincial, siguiendo el debido proceso que está establecido ahí sí en la Ley Orgánica de Servicio Público y también contando con el Tribunal Contencioso Electoral, que es el que tiene que conocer este procedimiento. Lo estamos viendo cómo lo están haciendo con el alcalde de Yunda, que es un procedimiento similar al que debe hacer para proceder a la remoción del prefecto, debe seguir lo que establece el Código, la inhabilidad, lo que dice la LOCEP y lo que dice el Código de la Democracia, y lo que dice el COTA fundamentalmente, el procedimiento. Entonces, eso no lo han seguido. Entonces, si no siguen el procedimiento, si no siguen el mecanismo y el debido proceso, simplemente no se puede llegar, en este caso, a la remoción del señor prefecto. Nadie lo ha activado ese procedimiento. Han ido por otros caminos que no tienen ningún efecto jurídico. Han ido a la Contraloría, han ido al Ejecutivo, han buscado una serie de caminos que ese no corresponde. No es el que corresponde. Pero el procedimiento que establece el COTAT jamás, ni siquiera creo que lo han leído. Pero por asuntos de procedimiento se viola la ley también, porque para mí es fácil, ¿no? El artículo 15 de la LOCEP dice, no podrá regresar a la institución de la cual fue destituido, pero ahí está. O sea, eso es lo que yo no alcanzo a entender con el debido proceso, con el procedimiento jurídico y etcétera, etcétera. Sinceramente, doctor, sinceramente le digo. Bueno, si alguien comete peculado y no conocen y no le siguen la acción legal, sigue cometiendo peculado, sigue ahí en la función. Hay jueces corruptos que siguen en sus corruptelas, no inician el procedimiento legal, siguen en la corrupción. Hay un servidor público en este caso que está inhabilitado para ostentar la calidad de tal, no le siguen el procedimiento, entonces sigue en esa condición. Entonces, ese es el problema. Hay que seguir el procedimiento, el debido proceso tendiente a, en este caso, a la remoción por la inhabilidad en la que incurre. Y eso es decir, ¿y los ciudadanos comunes y corrientes qué hacemos en este caso? Bueno, lamentablemente los ciudadanos no somos jueces para tomar la decisión. Los Claro, ciudadanos, pero yo le digo en el sentido, doctor Wilman Jaramillo, es que, bueno, hasta donde yo alcanzo a entender como periodista es que la ley dice así, pero la ley dice nomás, pues, o sea, dice nomás. Y entonces, ¿cómo le entiendo? Esa es mi pregunta y la pregunta que hemos hecho, porque el debate jurídico puede ser tan amplio que, por ejemplo, como nos acaba de decir en el caso de la sentencia del contencioso electoral, estaremos recibiendo la sentencia diciendo si tuvieron razón después de 15 años. En este caso, igualmente, está nomás y no pasa nada en este país, doctor. Si sí, fuera usted o si fuera yo quienes sufrimos de esa inhabilidad, estaríamos fuera, pues, por supuesto. sí. Ahí nos llama a una reflexión. ¿A quiénes elegimos? ¿A quienes se hacen el poder y se suman y son cómplices de las irregularidades de quien ostenta el poder? ¿O a quienes van a fiscalizar, a hacer realmente una fiscalización de los actos de quien está en el poder? Pero vemos de que hay un silencio absoluto, una omisión absoluta. Vemos acá en el Cantón Mera, la parroquia es el donde yo vivo, que pertenece al Cantón Mera, hay un silencio absoluto de los señores concejales respecto a la serie de irregularidades del Ejecutivo del GAT municipal. Y nadie dice absolutamente nada. Primero, será porque están gozando son partícipes de esas irregularidades. Segundo, porque ¿a quién elegimos?
¿A quién no conoce absolutamente en el ámbito administrativo, el ámbito legal, o no conoce realmente la forma, el procedimiento, cómo fiscalizar estos actos? Entonces, ese problema, y ese es el problema de la corrupción, que la gente, la mayor parte de la gente no quiere luchar contra la corrupción, lo que quiere es sumarse a la corrupción. Y los pocos que luchamos contra la corrupción, miren cómo nos caen, nos dan palo, nos juzgan, nos atribuyen, nos criminalizan y atribuyen delitos inexistentes. Y sufrimos la persecución, y usted sabe muy bien por su cuñado Salmón. Entonces, eso es lo que pasa. Y nos vemos, como usted bien lo dice, el pueblo se ve indefenso. Nos vemos en la indefensión. Mientras no actúan los que deben actuar, en este caso los consejeros, pues el pueblo estará burlado. Pero vea, en términos legales, por ejemplo, los señores consejeros que han actuado de manera no legal, por ejemplo, en el supuesto que así sea, porque jurídicamente, si no está bien hecho el procedimiento, no ha de pasar nada, pero ellos deberán responder aun cuando ya terminen sus funciones. O sea, a partir del 14 de mayo ya terminan sus funciones, van a cambiarlos y aquí no ha pasado nada. Eso es la cosa. En el ámbito de responsabilidades, se suma una más a los servidores públicos, que pueden ser responsables por omisión, pero en este caso no existe omisión por parte de los consejeros porque no se ha iniciado el procedimiento. Es decir, si se inicia el procedimiento y los consejeros, luego de ver, analizar la prueba, las justificaciones que ameritan tomar la decisión, en este caso de remoción, y no lo toman, ahí podría haber responsabilidad porque ya hubo un procedimiento y ellos actuaron en contra de la norma. Pero mientras tanto no se activa ese procedimiento, simplemente no es difícil atribuirles alguna responsabilidad con relación a este hecho concreto de que el señor prefecto continúa en las funciones. Entre tanto, no haya el procedimiento o el debido proceso o lo que sea, quien cometa, como usted mismo lo dice, un peculado, quien esté ilegalmente, quien esté en esto, siguen nomás y eso claro. Es lo que, o sea, a la ciudadanía nos toca soportar, doctor, finalmente, para concluir este diálogo del cual le agradecemos. Lamentablemente es así, Salomón. Así resulta, ¿no? Doctor, muchas gracias por haber atendido el requerimiento periodístico desde Nina Radio. La explicación suya tenemos que masticarla bonito porque a momentos con términos jurídicos dentro de la complejidad del derecho también, ¿no? Pero en esencia advertimos que lo actuado por el señor del Tribunal Contencioso Electoral no necesariamente se rige a la ley. Doctor, muchas gracias y hasta una nueva oportunidad. Gracias a usted, Salomón. El doctor Wilman Jaramillo, amigos de nuestra sintonía aquí en Nina Radio, El Poder de la Verdad.